Shalom Javerim, bienvenidos a un video más en www.kultursefarat.com. Hoy con la segunda aliyá de Parashat Bo, que se encuentra en el capítulo 10 del libro de Shmot, el libro del Éxodo, versículos 12 al 24. En resumen, en esta parashá se ocurren la penúltima y la antepenúltima plagas que dañan Egipto, que son la plaga de las langostas y la plaga de la oscuridad. Todo esto precediendo a Makat Bejorot, la plaga de la muerte del primogénito. Y bueno, se describen los efectos de estos milagros. Cuando uno quiere o cuando uno estudia el texto de la Torá en hebreo, encuentra la riqueza verdaderamente del texto bíblico. El texto bíblico, por buena que sea una traducción, nunca va a reflejar la sutileza y la profundidad del texto original. Y quiero mostrarles esto con un ejemplo muy interesante. Para este video vamos a necesitar tener un Tanaj o al menos dos Tanajim abiertos, porque vamos a hacer un ejercicio de paralelismo entre dos importantísimos pasajes del libro del Éxodo. En el versículo 13 del capítulo 10, es decir, Éxodo 10:13, Moisés causa la plaga de las langostas. Dice, Vayet Moshe et Mateihu al Eretz Mitzrayim, Vadonai nihag ruach kadim ba'aretz kol hayom hahu vechol halayla. Primera parte del versículo. Extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto y Hashem hizo soplar un viento oriental todo ese día y toda la noche. Y este viento es lo que trae las langostas a Egipto. Casi exactamente el mismo lenguaje vamos a encontrar un par de capítulos después en la apertura del Mar Rojo, o el Mar de las Cañas, para ser traducido de una manera mucho más exacta. Lo remito al capítulo 14, versículo 21 del Éxodo, donde dice, Vayet Moshe, exactamente las mismas palabras, Vayet Moshe, extendió Moisés et yado, esta vez su mano, al Hayam, esta vez no es sobre la tierra, sino sobre el mar, pero es una acción exactamente paralela. El lenguaje es muy similar. ¿Y cuál es el resultado? Vayolech Adonai et Hayam beruach kadim azah kol halayla. Y Hashem hizo que el mar se retirase a través de ¿qué? De un viento oriental toda la noche. Entonces tenemos aquí un versículo donde Moisés extiende su vara y sopla el viento todo el día, toda la noche, trae las langostas, y tenemos un versículo donde Moisés extiende su mano. Ahora, en la iconografía siempre se muestra con la vara. ¿Por qué a veces se menciona la vara? Porque a veces no. Esto es tema de otro estudio. Pero el resultado es el mismo. Sopla el viento oriental y hace el milagro. En mi opinión, tal paralelismo no es gratuito. Que la Biblia utilice casi exactamente las mismas palabras para expresar un concepto muy similar debe, para una persona que está leyendo en el texto hebreo, inmediatamente crear una conexión. Y esta es una conexión que, como vamos a ver, continúa a través de todas estas historias. Continuamos en el versículo 10, el capítulo 10, versículo 13. Haboker haya veruach hakadim nasa et arbe. Llegó la mañana y he aquí que el viento oriental ha traído las langostas.
Capítulo 14, versículo 24, justo después de lo que acabamos de leer sobre la ruptura del Mar Rojo, o el Mar de las Cañas. Vayhi be'ashmoret haboker, vayashkef Adonai el mahane Mitzrayim ba'amud esh ve'anan. ¿Cuándo es que se descubre el milagro? En la mañana. Exacto, o sea, es un paralelismo prácticamente idéntico. Moisés levanta, sopla el viento, ocurre un milagro y el milagro solo es aparente en la mañana. Seguimos leyendo sobre la plaga de las langostas. Versículo 14, el siguiente versículo. Capítulo 10, versículo 14. Vaya al ha'arbe al kol eretz Mitzrayim, vayanach bechol gevul Mitzrayim, kaved meod lefanav lo hayachen arbe hamohu v'harab lo ihiehen. Y subió las langostas sobre toda la tierra de Egipto y se estableció en las fronteras de Egipto. Kaved meod. Kaved, pesado. Kaved meod. Tanto así que no hubo ni habrá plaga de langostas como la hubo en ese momento. Kaved. E inmediatamente en el otro texto vemos también la palabra kaved. O sea, es como si los dos textos estuvieran corriendo en paralelo. Que dice el versículo, capítulo 14, versículo 25, Vayasaret ofen markevotav, vayanhigeihu bichvedut. Las ruedas de las carrozas del faraón se atascaron y eran, se conducían o pasaban por el fango con kvedut. Entonces tenemos las langostas pesadas y tenemos aquí las carrozas del faraón pesadas. El mismo, o sea, esto se hubiera podido expresar de otra manera, pero la elección del lenguaje en un texto es el mismo paralelo del otro texto y no termina aquí. Capítulo 10, versículo 15. Vaijas et ein kol haaretz. Las langostas cubren toda la tierra. Vatechshah haaretz, y la tierra se oscurece. Vayohal et kol esev haaretz, se comieron todo el pasto de la tierra. Vet kol pri haetz, y todas las frutas de los árboles. Asher hotir habarat, que dejó el granizo. Velo notar kol yerek be'etz uva esev hasadeh bechol eretz Mitzrayim. Y no quedó ni pasto ni fruta en los árboles en toda la tierra de Egipto. Lo notar. En el capítulo 14, versículo 28, tenemos este mismo verso, vaijas, cubrir. Pero ¿qué es lo que cubre esta vez? No es la langosta, sino es el agua. O sea, las mismas palabras en el mismo orden. Vaijasú, capítulo 14, versículo 28. Vayashubu hamaim, las aguas vuelven. Vaijasú et harreje ve aparashim, y cubrieron a las carrozas y a sus atendientes. Lejol hail paró, de todo el ejército del faraón. Habayim aharejem bayam, que venían con ellos en el mar. Lo nishar bahem ad ejad, y no quedó de ellos ninguno. No queda fruta en Egipto. Lo notar, en este caso es lo nishar, que son verbos similares, pero la idea es similar. Tenemos dos textos corriendo en paralelo, en los cuales comienza con un acto milagroso hecho con un viento oriental, y luego el lenguaje es el mismo. Y no solo el lenguaje es el mismo, Haverim, sino que el resultado es el mismo. Recordemos que al final de la plaga de las langostas, el viento lleva a las langostas, sopla el viento, en este caso occidental, y las ahoga ¿en dónde? En el mar de las cañas. Dice literalmente. Capítulo 10, versículo 19. Vayahafoch Adonai Ruach Yam Hazak Meod Vaisa et Harbe Vaitkaehu Yam Asuf. Todas las langostas mueren en el Mar Rojo
todo el ejército del faraón mueren ahogados en el mar Rojo, el mar de las Cañas. Este paralelismo, Javerim, no es gratuito. Y si uno está leyendo el texto en español, a veces se lo va a perder. ¿Por qué? Porque no va a haber son a veces las mismas palabras en el mismo orden, los mismos verbos, los mismos adjetivos. Ahora, ¿qué significa este paralelismo? La Torá no nos dice, pero el paralelismo existe. Mi opinión es que este paralelismo viene a enseñarnos una enseñanza espiritual muy profunda. Y es que en nuestra vida nosotros experimentamos nuestros errores de manera cíclica. Dice el Rambam en Hilchot Teshuvah que una persona no se le cuentan sus errores a menos de que estos errores se hayan vuelto recurrentes. Si yo tuve un desliz, eso no es lo mismo que si yo continúo en un cierto tipo de conducta, equivocada. Y aquí el mensaje que en mi opinión expresa este paralelismo, Dios le está dando un mensaje a los egipcios y es, si ustedes siguen en esto, van a acabar así, van a acabar como las langostas, que en efecto es lo que acaba sucediendo. ¿Por qué? El problema del comportamiento cíclico es que yo asumo que cuando yo hago una acción y a veces no recibo las consecuencias negativas de esta acción de manera inmediata, que esto siempre va a ser de la misma manera. Pero lo que viene este texto a mostrarnos es que eventualmente la paciencia divina se acaba. En el comienzo, las langostas son un signo para Egipto. Pero en el final, acaba siendo el mismo Egipto, el mismo faraón, el que acaba muriendo ahogado en las aguas del mar de las Cañas como lo fueron las langostas antes. Entonces, una de las grandes lecciones que debemos aprender es a tratar de tener la introspección y la sabiduría de poder identificar estos ciclos negativos en nuestra vida para poder evitarlos en el futuro. Para coltubsefarad.com se despide el rabino Juan Mejía. Shalom.